Bienvenidos, almas curiosas, a Relatos del Abismo. Esta noche, la oscuridad nos envuelve para compartir una experiencia que nos llegó directamente de uno de nuestros fieles seguidores, un relato que, aseguro, les helará la sangre hasta la médula. Antes de que nos sumercamos en las profundidades de lo desconocido, les pido que, por favor, apoyen con su pulgar arriba si valoran estos relatos. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras entregas y déjennos un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos escuchan. Si ustedes también tienen una historia, una vivencia que desafía toda lógica y que clama por ser contada, no duden en enviárnosla. Quizás sea la suya la próxima voz que resuene en esta cámara de ecos. El relato que les traigo hoy proviene de una remota finca cafetalera, enclavada en lo más profundo de la Sierra de Piura, en el norte de Perú. Un lugar donde la neblina andina danza perpetuamente entre los cafetos y el silencio de las montañas solo se rompe por el canto de los pájaros o el lejano mugido del ganado, un silencio que, como verán, puede volverse el más aterrador de los ruidos. Yo en ese entonces era apenas un muchacho de 18 años, encargado de cuidar la finca de mi abuelo durante la temporada vaca. Mis padres habían viajado a la ciudad por un asunto familiar urgente y me dejaron a cargo por un par de semanas, con la promesa de regresar pronto. La finca era un caserón antiguo, de esos con paredes de adobe gruesas que conservan el fresco en el día y el calor en la noche, y techos de teca cubiertos de musgo, que había estado en la familia por generaciones. Siempre me había sentido seguro allí a pesar de su aislamiento, la naturaleza era mi compañía, el aire puro mi aliento. Nunca en mi vida había creído en cuentos de fantasmas o aparecidos. Pensaba que eran solo invenciones para asustar a los niños, para mantenernos lejos de ciertos lugares hasta esa noche, o más bien hasta esas noches. Los primeros días pasaron con la calma habitual, la rutina monótona de alimentar a los pocos animales que quedaban, revisar los sembríos, mantener el orden en la casa principal. La soledad era palpable, pero no opresiva, no aún. Pero a partir de la tercera noche algo cambió, empezó con ruidos. No eran ruidos de animales ni el crujido normal de la madera vieja de la casa cediendo al frío o la humedad de la noche. Eran diferentes, como rasguños suaves, casi inaudibles al principio, que venían del segundo piso, donde estaban las habitaciones de huéspedes, siempre cerradas y casi nunca usadas. Yo dormía abajo en la habitación junto a la cocina. Así que al principio pensé que era el viento jugando con alguna rama que rozaba la ventana o quizás un ratón especialmente audaz. Pero el sonido se repitió con una regularidad extraña, una cadencia inquietante como si alguien o algo estuviera arañando la pared de madera suavemente, rítmicamente, casi con intención. Encendía mi linterna, me levantaba con cautela, salía al pasillo, pero todo estaba en penumbra, el silencio volvía de golpe. Pesado, expectante. Al día siguiente revisaba el segundo piso, buscando alguna señal, un arañazo, cualquier cosa que delatara la fuente de esos sonidos, pero nada. Las paredes estaban intactas, el polvo acumulado en las viejas alfombras del segundo piso no había sido perturbado. La razón me decía que era mi imaginación, el aislamiento jugándome una mala pasada en la vasta soledad de la sierra. Pero una punzada de inquietud ya se había sembrado en mí, un frío diminuto que no se iba. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más audibles, más insistentes. Ya no eran solo rasguños, ahora escuchaba como si algo pesado se arrastrara por el suelo de madera del segundo piso, un arrastrar lento, pesado, como si arrastraran un bulto grande y deforme. Y siempre ocurría después de la medianoche, cuando la luna se escondía tras las nubes y la oscuridad era casi absoluta, solo rota por la luz tenue de mi vela o la linterna de querosene. Una noche, mientras cenaba solo en la cocina, el tenue haz de la lámpara de querosene parpadeó y casi se extingue, aunque no había corriente de aire detectable. Sentí un escalofrío helado que me subió por la espalda, erizándome los pelos de la nuca. Al mismo tiempo, los perros de la finca, que normalmente dormían plácidamente acurrucados en el patio, empezaron a aullar. No un aullido cualquiera, sino uno de esos aullidos lastimeros, largos de miedo puro, apuntando con sus hocicos hacia las ventanas del segundo piso. Se levantaron con los pelos erizados y las orejas gachas, mirando fijamente hacia la casa, gruñendo en voz baja sin atreverse a acercarse a la puerta. Mis caballos, que pastaban en el potrero cercano a la casa, relinchaban nerviosos, pateando la tierra con fuerza, intranquilos. Era como si una presencia invisible los estuviera perturbando, llenándolos de un terror que yo hasta ese momento solo podía intuir. Yo en ese momento ya no podía ignorarlo. Había algo más, algo que no era de este mundo. La sensación de ser observado se volvió constante, omnipresente. Una mirada pesada en mi nuca. Un frío inexplicable que me envolvía incluso en la noche más cálida de la sierra. Me costaba dormir, me pasaba las horas en vela, con los oídos en alerta, escuchando, intentando discernir entre el viento que silbaba en las endicas y el crujido de la madera vieja, y esos otros sonidos que sabía que no eran naturales. Me sentía prisionero en mi propia casa, mi refugio de la infancia se había transformado en una jaula, un nido de algo desconocido y malvado. Una noche el terror alcanzó su clímax, su punto más álgido e insoportable.
Los ruidos eran atronadores insoportables. No era solo arrastrar, ahora se escuchaban golpes secos, sordos, como si algo estuviera siendo golpeado una y otra vez contra el suelo de madera, y un murmullo, un lamento ahogado que parecía filtrarse por las rendijas del techo, directamente a mi mente. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético en mi pecho. Tomé mi linterna y, armado con un machete viejo que usaba para la poda, subí las escaleras, un escalón a la vez, el corazón martillando en mi pecho, resonando en mis oídos. Cada crujido de la madera bajo mis pies era una agonía, un eco de mi propia indecisión, de mi propio miedo. Al llegar al rellano del segundo piso, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió pesado, denso, espeso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más. Algo dulzón y putrefacto, como carne en descomposición, que me revolvió el estómago. La puerta principal de la habitación de huéspedes, la más grande y antigua, estaba entreabierta, apenas una rendija oscura que me llamaba me tentaba a mirar. De esa rendija se filtraba una luz muy tenue, de un color rojizo opaco, que no era natural, no era de este mundo. Acerqué mi oído tembloroso a la madera. Los lamentos eran más claros ahora, como el llanto de una mujer anciana, pero distorsionado, gutural, un quejido de ultratumba. Mi cuerpo entero temblaba incontrolablemente, pero algo más fuerte que mi propio miedo me impulsó a mirar. Con la mano temblorosa empujé la puerta apenas un poco más, lo suficiente para ver. La luz rojiza llenaba la habitación, bañándola en un color sangre oscuro. Y allí en el centro, flotando a pocos centímetros del suelo, estaba ella, una figura. No era de carne y hueso. Era una silueta borrosa, envuelta en lo que parecían harapos oscuros y gastados, como si estuviera hecha de sombras puras y de dolor milenario. Pero lo que me congeló la sangre hasta el tuétano fue su rostro. Era el rostro de una mujer anciana, surcado por arrugas profundas, como mapas de sufrimiento, pero desprovisto de ojos. Solo había cuencas vacías y oscuras, de donde parecía emanar esa luz rojiza opaca. Sus labios estaban pegados, como cosidos con hilo grueso, deformados, pero el lamento seguía saliendo de ella, un sonido hueco y desesperado que me taladraba el cerebro, prometiendo locura. Su cabeza se inclinó lentamente hacia mí, las cuencas vacías parecieron clavarse en mi alma, aunque no tenía ojos para ver. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo, un miedo tan puro y abrumador que me paralizó por completo. No pude gritar, no pude moverme, no pude respirar. Solo pude mirar mientras la figura flotante se acercaba lentamente, innegablemente hacia la puerta, hacia mí. El machete se resbaló de mis dedos inertes y cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en el silencio mortuorio. Ese sonido pareció romper el trance, la parálisis que me atenazaba. Mi mente se activó en un terror primario, un instinto de supervivencia salvaje. Di la vuelta y bajé las escaleras a trompicones, tropezando con cada peldaño, sin mirar atrás, sin atreverme a voltear. Corrí por el patio desesperado, sin rumbo, sin dirección, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron por el esfuerzo y el pánico. Me derrumbé junto al viejo pozo, temblando incontrolablemente, incapaz de sacudirme la imagen de esas cuencas vacías, de ese lamento eterno. Pasé el resto de la noche acurrucado, tembloroso, escondido, esperando el amanecer. Al día siguiente, con la primera luz del sol tiñendo el cielo, recogí mis pocas pertenencias, sin siquiera volver a entrar a la casa principal, y sin pensarlo dos veces abandoné la finca. Nunca más volví a poner un pie en aquel lugar. Mis abuelos, al regresar, encontraron la casa tal como la dejé, pero notaron mi estado pálido y demacrado. Nunca les conté exactamente lo que vi, solo que me sentía muy solo y asustado en la inmensidad de la finca. Ellos, con una mirada de comprensión en sus ojos viejos que no necesitaba palabras, me dijeron que la finca había tenido sus dueños mucho antes que nuestra familia y que algunos simplemente nunca se fueron. Y así esa vieja hacienda, con sus secretos y su dolor, quedó atrás, un recuerdo que aún hoy, al escribir estas líneas, me eriza la piel y me hace mirar por encima del hombro, sintiendo esa mirada pesada en la nuca, como si algo me hubiera seguido desde las sombras de la Sierra de Piura. Así concluye el aterrador relato de nuestro seguidor. Espero que no les quite el sueño esta noche, ni que la oscuridad les juegue una mala pasada. Agradezco a todos los que se quedaron hasta el final de esta inmersión en lo desconocido. Si les ha gustado la historia, no olviden apoyar con su pulgar arriba, es muy importante para el canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho y por favor, déjenme en los comentarios qué sintieron al escuchar este testimonio. ¿Creen que hay almas atrapadas en lugares así, clamando por ser escuchadas, por ser vistas? Nos vemos en el próximo relato, cuando la oscuridad nos llame de